a cargo de la doctora Ángela María Lince, residente de primer año del posgrado de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo Pediátrico de la Universidad del Bosque. Vamos a empezar, como dijo Pablo, con monitoría hemodinámica invasiva. Gracias, Ángela. Buenas tardes para todos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de monitoría hemodinámica invasiva, las bases fisiológicas. Entonces, para el contenido de esta charla, vamos a hablar un poco de los sistemas de monitoría de presión, vamos a abarcar la onda de presión arterial, la presión venosa central, la medición del gasto cardíaco y unos pequeños mensajes para llevar a casa. Sabemos entonces que la inestabilidad cardiovascular es común en los niños ingresados en las unidades de cuidado intensivo y que la monitorización hemodinámica ideal debe determinar con precisión la gravedad del trastorno circulatorio e ilustrarnos en el mecanismo fisiopatológico subyacente con el objetivo de guiar la terapia para que ésta sea individualizada y podamos escoger un tratamiento mucho más adecuado para nuestros pacientes. Dentro de las funciones de esta monitorización tenemos entonces el diagnosticar, controlar y tratar la insuficiencia cardiopulmonar, controlar y tratar el choque, evaluar la función vascular pulmonar y evaluar la función cardíaca. Iniciaremos hablando entonces de los sistemas de monitoría de presión. Para hablar de un sistema de monitoría de presión debemos conocer qué es un transductor de presión. Entonces, el transductor de presión es un dispositivo que va a convertir una señal mecánica en una señal eléctrica que esta se va a amplificar y se va a mostrar en un monitor electrónico en forma de onda o de un valor numérico. Esta nos va a permitir la monitorización de la presión intravascular. Para hablar de todo un sistema de monitoría, vamos a tener varios componentes. Tenemos un dispositivo de lavado, un set de administración de fluidos, un tubo de presión que idealmente debería ser no complaciente, la carcasa del transductor que nos va a proteger el transductor, el cable de la conexión hacia el monitor que va a amplificar la señal y nos va a generar pues la onda o el valor numérico. Este transductor va a detectar cambios que se transmiten desde el espacio intravascular o desde las cámaras cardíacas hacia un tubo de presión no complaciente. Dentro de este tubo va a haber una columna de solución salina. Entonces, la variación de esta presión dentro del tubo va a variar con la presión arterial en caso de que estemos conectados a una línea arterial, lo que va a producir una deformidad de la cúpula del diafragma del transductor y esto a su vez un cambio proporcional en la resistencia del circuito eléctrico. Esta señal va a estar amplificada y se va a procesar en un monitor. Es así como la fuerza mecánica de la onda pulsátil se va a convertir en una señal eléctrica. Para esto se requiere una infusión continua de una solución de lavado que vamos a tener una presión inflada de 300 milímetros de mercurio para garantizar que vaya a haber una presión constante a través del transductor y el dispositivo de lavado y mantener un flujo continuo de aproximadamente 3 cc por hora y así mantener el sistema permeable y permitir unas transmisiones mucho más precisas. Una característica primordial es que el tubo de la presión, perdón, debe ser rígido y debe prevenir la distorsión de la onda de presión a lo largo de este. Posteriormente, el monitor va a convertir la señal eléctrica y vemos reflejada una onda. Dentro de las características importantes dentro de nuestro transductor de presión tenemos dos, la frecuencia natural y el coeficiente de amortiguación. Entonces, la frecuencia natural es la frecuencia a la cual un objeto vibra cuando es golpeado. Los transductores deben tener frecuencias altas, por encima de 200 Hz, y deben ser mayores de las frecuencias de las medidas de presión que estamos midiendo. De lo contrario, el sistema va a resonar y vamos a tener ondas amplificadas. También contamos con la característica del coeficiente de amortiguación que disminuye, digamos que muestra cómo se disminuyen las oscilaciones de un sistema al ser golpeado para que la lectura sea precisa. El coeficiente de amortiguación debe ser aproximadamente entre 0,6 y 0,7. Pero ¿cuál es la utilidad de todo esto? Entonces sabemos que si tenemos un sistema sobreamortiguado, el sistema va a volver al equilibrio sin oscilar mucho, por lo que se va a generar una onda de pulso falsamente estrecha. Por el contrario, si tenemos un sistema insuficientemente amortiguado, la amplitud de la oscilación del sistema va a disminuir de forma gradual, entonces va a tardar en detenerse. Esto va a generar una onda mucho más amplia que para efectos prácticos en la onda de presión arterial se va a traducir en una presión sistólica más elevada y además se pueden contener artefactos adicionales que se pueden producir a lo largo de la medición y que no van a formar parte de la onda original. Durante la charla queremos dar un gran énfasis en que debemos ir de lo simple a lo complejo. Entonces, la primera cosa que debemos hacer cuando estamos enfrentados ante un monitor de presión
es nivelar el transductor. ¿Esto con qué objetivo? Con garantizar mediciones hemodinámicas que deben ser precisas. Entonces, el paso inicial va a ser determinar el eje flebostático, que este corresponde a la ubicación de la aurícula derecha. Este se va a ubicar a nivel del cuarto espacio intercostal con línea media axilar y debemos garantizar que al nivelar el sistema vamos a colocar la interfaz de aire fluido al mismo nivel y en el eje flebostático. ¿Qué importancia tiene esto? Que si, por ejemplo, yo coloco el transductor 10 centímetros por debajo de este eje, la lectura de la presión arterial va a estar erróneamente elevada, inclusive hasta 10 centímetros de agua, lo que es igual a 7.5 milímetros de mercurio. Luego, debemos reajustarlo. Si subimos la cabecera del paciente, el transductor también debe elevarse. Después de hacer de estos ajustes, vamos a realizar lo que se denomina poner en cero el transductor. ¿Qué significa eso? Que yo voy a abrir el transductor hacia la atmósfera, al ambiente, y colocar en ese momento el cero. Cuando este está abierto a la atmósfera, con esto pretendemos eliminar los efectos de la presión atmosférica y así garantizar que las mediciones de presión reflejen solo los valores de la presión que yo estoy midiendo en el vaso que estoy monitorizando. También podemos realizar algo que se llama el test de onda cuadrada. Este es un test muy importante que va a determinar si el sistema está amortiguado. Se debe realizar de forma rutinaria y sobre todo si yo tengo dudas en la precisión. Lo que vamos a realizar es que realizamos un flush de 1 a 2 segundos y evaluamos inmediatamente la onda, y esta debe ser reemplazada por una onda cuadrada seguido por 1 a 2 oscilaciones y un regreso rápido a la línea de base. Si el sistema está sobreamortiguado, por ejemplo, en este primer ejemplo de acá, entonces vemos que después de la producción de la onda cuadrada, las oscilaciones van a ser menor a 1.5 oscilaciones. En este caso, la presión arterial sistólica va a estar subestimada y encontraremos una onda de pulso estrecha. Si por el contrario tenemos un sistema subamortiguado, se va a producir después de la onda cuadrada más de 2 oscilaciones y así la presión arterial sistólica va a estar sobreestimada con una presión arterial diastólica subestimada y una onda de pulso más aumentada. Ya comprendiendo cómo funciona un monitor de presión, vamos a empezar a hablar de los componentes a evaluar para la charla, que son la onda de presión arterial. Esta va a estar determinada por 3 tipos de energía. La energía elástica, que es en la que más nos vamos a centrar en el transcurso de la charla. La energía cinética, que es aquella producida por la velocidad de flujo de sangre y cobra vital importancia en situaciones en donde está elevado el gasto cardíaco, por ejemplo, en sepsis. Y la energía gravitacional, que es la que menos relevancia tiene, que es aquella que va a determinar la presión debida al peso de la sangre. Dentro de la energía elástica tenemos entonces que el volumen dentro de las estructuras vasculares va a distender sus paredes elásticas, porque pues son vasos que se caracterizan por ser elásticos. Esto va a generar una fuerza de retroceso que ejerce una presión. La presión arterial va a depender de la fuerza impulsora debida a la sístole cardíaca, a la retracción elástica arterial consiguiente y a la gravedad. Vemos entonces acá cómo se genera la eyección ventricular, llevamos a cabo la sístole, va a aumentarse el volumen a nivel de la arteria, esto va a distender sus paredes, pero posteriormente, gracias al retroceso elástico, esta energía almacenada que viene proveniente de la contracción ventricular va a hacer que la sangre fluya a través del vaso, se vaya hacia la circulación periférica y es la que nos va a garantizar una presión durante la diástole. Todo esto se reúne en el concepto del efecto Wien-Kessel. Entonces, el efecto Wien-Kessel es aquel que nos permite un flujo sanguíneo durante la diástole. Entonces, la aorta, al distenderse durante la sístole, acumula una energía proveniente de la contracción ventricular y empuja el flujo sanguíneo durante la sístole, durante la diástole, perdón, gracias al retroceso elástico. Viene entonces el concepto de la elastancia arterial. Recordemos que la elastancia va a funcionar como la resistencia al estiramiento y se va a traducir en la presión que es generada por un cambio de volumen. Entonces, la presión que se generará por la deformación de las paredes arteriales en respuesta a ser ocupadas por un volumen. Esto va a estar determinado por diferentes características que quise traerles para representarlas dentro de la onda de presión arterial. Entonces, inicialmente tenemos la característica de la presión constante, que es la que se traduce en la presión media sistémica. Entonces, los vasos sanguíneos van a aplicar constantemente una presión sobre el volumen de sangre que está contenido en ellos. Va a haber una contracción pasiva que es constante, que esta se produce incluso cuando la circulación se detiene por completo, y esta es la definición de la presión venosa, de la presión media sistémica, que esto lo hemos representado entonces en este punto. Entonces, lo que no nos va a permitir que esta presión llegue a cero. Vamos a tener una presión constante dentro del sistema vascular que va a estar directamente determinado por el tono vascular.
Seguido entonces de la distensión de las arterias proximales. Entonces, cuando el ventrículo expulsa la sangre, la energía elástica produce presión en los vasos proximales a medida que estos se van distendiendo durante la sístole. Esto va a producir un pico sistólico, que es el que nos va a generar todo el inicio de la onda y que se va a traducir en la presión sistólica. Seguido entonces de la presión elástica almacenada en las arterias proximales, en donde después del final de la fase de eyección rápida de la sístole, parte de esta energía que se usó para distender los vasos proximales se va a convertir en otra energía, pero la de retroceso elástico, que es la que nos va a garantizar la diástole ventricular, la diástole ventricular y como lo que vimos con el efecto Wine-Kessel. Y finalmente las ondas de presión reflejadas, que estas ondas de presión se producen cuando la eyección sistólica se refleja desde varios puntos de ramificación en la circulación sistémica. Esto va a hacer que las superficies del árbol arterial almacenen un tipo de energía elástica y la devuelvan como en contraflujo, y esto puede generar un pico sistólico aún mayor, por ejemplo aquí a nivel de la aorta, que vemos un pico sistólico máximo. Vemos entonces, vamos a hablar qué factores contribuyen a la presión arterial sistólica. Entonces, inicialmente el volumen sistólico, por supuesto, entonces va a ser el volumen de sangre en la circulación arterial, que este va a generar una presión. Así, cualquier aumento de volumen pues va a cambiar la presión dentro de las arterias. La elastancia arterial, que va a estar directamente relacionada con la rigidez del árbol arterial. Entonces, en la medida que las arterias sean más rígidas, se va a generar una mayor presión a un mismo volumen sistólico. Otra cosa que nos determina es la resistencia vascular sistémica. Entonces, sabemos que a medida que el volumen sistólico es impulsado hacia la aorta, aproximadamente el 50% de ese volumen, por decirlo de alguna forma, se acomoda dentro del vaso sanguíneo y el vaso se distiende, pero el otro 50% del volumen restante se va a desplazar hacia la circulación distal y hacia los capilares. Por lo que si nosotros cogiéramos la arteria y la separáramos en diferentes secciones, vemos que constantemente se está añadiendo sangre y se está eliminando sangre. Entonces, ese flujo de eliminación de sangre que nos va a permitir el flujo hacia la circulación sistémica va a estar directamente determinado por la resistencia vascular sistémica. Otra característica son las ondas reflejadas, que ya revisamos un poco. Hay que aclarar que los vasos sanguíneos, si bien son elásticos, no son infinitamente elásticos, y más a nivel distal. Entonces, al ser un poco más rígidos y al contar con ramificaciones, esta onda que viene procedente de la sístole se va a reflejar y va a aumentar a nivel de la aorta, a contribuir sobre todo a la sístole, pero a nivel distal va a contribuir sobre todo a la diástole. Y finalmente la energía cinética, que vimos no tiene mucha importancia clínica. ¿Qué otros factores contribuyen? Por ejemplo, ahora a la presión arterial diastólica. Entonces, el volumen sistólico vuelve y juega, va a estar lentamente direccionado hacia los vasos distales por los mecanismos que ya revisamos anteriormente. La elastancia arterial, que va a ser el determinante más importante de la presión arterial diastólica, porque esta propiedad nos va a determinar cuánto cambia la presión en los vasos en respuesta a un volumen sistólico. Va a depender directamente de su elastancia. Entonces, si tenemos una distensibilidad arterial deficiente, o sea, una elastancia muy alta, esto resultará en una presión arterial diastólica más baja, como lo podemos ver en la imagen, que se vería un poco más abajo la presión diastólica, y hará que se disminuya, por supuesto, la presión diastólica. La resistencia vascular periférica también va a influir en esta tasa de vaciamiento diastólico, entonces en la velocidad en la que ese flujo se va eliminando, por decirlo así, a la circulación periférica. Y finalmente las constantes de tiempo de los vasos periféricos, que esto va a representar la interacción entre la elastancia y la resistencia, la presión diastólica y la frecuencia cardíaca. Significa entonces que ante un valor determinado de elastancia y resistencia, cuanto más lenta sea la frecuencia cardíaca, va a ser menor la presión diastólica. Y finalmente, el otro concepto importante es la presión de pulso. Entonces, la presión de pulso sabemos que es la diferencia entre la presión aórtica, presión sistólica, aórtica, que va a estar determinada directamente por la expulsión y la contracción del ventrículo izquierdo, y la presión arterial diastólica, que va a estar directamente relacionada con la relajación de este ventrículo. Entonces, esta presión del pulso va a estar determinada por la fuerza y la duración de la sístole ventricular y por la complianza arterial. ¿Cómo obtenemos nosotros entonces nuestra onda de pulso arterial? Entonces, inicialmente va a haber una contracción del ventrículo izquierdo, este va a pasar a través de la válvula aórtica, se va a conducir a los vasos sanguíneos, posteriormente va a pasar a nuestro catéter que nosotros colocamos,
a la columna de líquido en los tubos rígidos que revisamos dentro de nuestra monitoría de presión y finalmente al transductor de presión que convertirá la señal mecánica en una señal eléctrica. Después de revisar estos conceptos fisiológicos tan importantes, podemos entrar a hablar ya de la onda de pulso arterial. Entonces sabemos que la onda de pulso arterial se puede dividir en un brazo anacrótico, que es el ascenso, y en un brazo dicrótico, que es el descenso. La fase sistólica se va a caracterizar por un rápido ascenso de la presión y va a estar determinada o iniciada por la apertura de la válvula aórtica y va a corresponder directamente a la eyección del ventrículo izquierdo. Posteriormente se va a producir un pequeño descenso de la presión sistólica en la medida que se va disminuyendo o acabando la contracción ventricular y vamos a ver ahora la incisura dicrótica. Entonces la incisura dicrótica básicamente representa el cierre de la válvula aórtica e el inicio de la diástole. Entonces, después de que se produce este cierre, drásticamente va a caer la presión arterial, llegando a niveles de la presión diastólica, pero sin llegar a cero, porque recordemos que el tono vascular nos permite una presión media sistémica. Aquí en la segunda imagen quería mostrarles que el análisis del área bajo la curva de esta onda arterial nos va a permitir definir varios conceptos. Entonces, el pico máximo nos va a hablar de la presión sistólica, el más bajo de la presión diastólica. La gráfica del área bajo la curva nos va a determinar la presión arterial media y la diferencia entre la sistólica y la diastólica, la presión de pulso. ¿Qué componentes tiene entonces esta onda arterial? Entonces, inicialmente tendremos un ascenso sistólico que va a estar representado con la eyección ventricular y la apertura de la válvula aórtica, por lo tanto va a tener una relación estrecha con el cambio de presión del ventrículo izquierdo y su contracción y la competencia de la válvula aórtica. Por ejemplo, si estamos ante casos de alteraciones de la contracción o una estenosis aórtica, pues vamos a ver alterado precisamente este punto. Seguimos con la presión sistólica máxima, en donde este es el punto máximo al que llegamos de la presión y está directamente relacionada con la contracción del ventrículo izquierdo, la distensibilidad arterial y en casos de a nivel más proximal, las ondas de presión reflejada que ya revisamos. Posteriormente veremos el descenso sistólico, en el cual hay una rápida disminución de la presión arterial a medida que finaliza la contracción ventricular, seguido por la incisura dicrótica, en donde ya vimos que representa el cierre de la válvula aórtica, que a nivel aórtico pues va a ser muy agudo por su cercanía con la válvula aórtica y corta abruptamente la forma de onda. Sin embargo, en la medida que va avanzando en la circulación periférica, esto ya no es una incisura, sino se vuelve una muesca dicrótica, la cual va a ser secundaria más a las ondas reflejadas y va a estar más asociada a la resistencia vascular. Continuamos con el descenso diastólico, en el cual pues hay un cierre de la válvula aórtica, va a haber una caída drástica de la presión posterior a su cierre y gracias al retroceso elástico de los vasos sanguíneos que vimos anteriormente se puede mantener una presión diastólica. El último punto a evaluar dentro de la onda es la presión de fin de diástole o telediastólica. Entonces, esta es la presión que ejerce el árbol vascular sobre la válvula aórtica. Por ejemplo, cuando estamos en situaciones de vasodilatación, llámese sepsis o choques distributivos, estos vasos van a generar menor presión sobre esa válvula y sobre las mismas paredes de los vasos sanguíneos y esta presión va a ser menor. Su importancia radica en que en este punto es donde se va a llevar a cabo la perfusión coronaria. ¿Qué va a ocurrir y qué diferencias hay entre las ondas más proximales y las más distales? Entonces, radica en la amplificación del pulso sistólico distal y va a estar directamente relacionado con las ondas reflectivas. Y estas van a ser mucho más potentes en las arterias más distales. ¿Por qué? Porque son menos distensibles y tienen más ramificaciones. Entonces vemos, por ejemplo, en esta curva la diferencia en la aorta descendente, las ondas reflejadas vienen más lentamente, no generan un pico de presión tan alto versus en las arterias periféricas que generan un gran pico de presión. ¿Qué vemos de diferente acá? Por ejemplo, en la arteria periférica el pico sistólico es mucho más alto o hay una presión de pulso mucho más alta con respecto a la aorta. Y el área bajo la curva es menor, por lo tanto tenemos, digamos que relativamente una presión arterial media menor. Entonces aquí vemos la gráfica de las diferencias entre la aorta
aquí vemos a nivel de la arteria femoral y aquí vemos, por ejemplo, una pedia. Entonces, vamos a tener a nivel periférico una presión de pulso ampliada, ya revisamos por qué. El ascenso sistólico va a estar mucho más pronunciado, entonces vemos que es más pronunciada o más aguda digamos que este ascenso sistólico versus en la aorta. Vamos a ver un pico sistólico que está retrasado y esto está directamente relacionado a que la presión inicial en la aorta va a ser aproximadamente de 100 metros por segundo, pero cuando ya llegamos a la circulación periférica puede tener un retraso de 60 milisegundos, por eso aquí vemos primero la presencia de la aórtica y posteriormente de la más distal. Vamos a tener una diferencia entre la incisura y la muesca dicrótica, aquí generada por las ondas reflejadas, como ya lo mencionamos. Vamos a tener una presión arterial media más baja en las periféricas porque el área bajo la curva es menor. Y finalmente, a medida que va avanzando, se va a perder la incisura y otros componentes por la alta frecuencia, por la amortiguación. Vemos que aquí se ven más detalles en la curva versus aquí que se ven un poco menos de detalles. Así finalizamos entonces nuestro análisis de onda de pulso arterial. Hablaremos entonces de la presión venosa central. Entonces, la presión venosa central es una medida que se realiza en la vena cava superior que teóricamente debe tener la misma presión de la aurícula derecha. Entonces, si no hay alteración en la válvula tricúspide, podríamos concluir que la PVC va a ser igual a la presión diastólica del ventrículo derecho. Pero aquí nos surgen una serie de interrogantes que ha sido objetivo de investigación en los últimos años. Entonces, lo que sí podemos determinar es que los cambios de la presión telediastólica solo predicen cambios en la precarga cuando la distensibilidad del ventrículo derecho es normal y es constante. ¿Qué significa esto? Que para yo tener una PVC que sea válida, debo contar con uno, que yo no tenga una deficiencia valvular tricuspidia y dos, que la distensibilidad del ventrículo derecho sea normal. En esta gráfica lo que queremos representar es una gráfica de presión versus volumen. Entonces contamos en el mismo paciente en el cual administramos en tiempos diferentes dos bolos de líquidos del mismo volumen. Entonces partimos en este punto donde tenemos un paciente con un volumen intravascular depletado y por lo tanto una presión disminuida. Administramos un X volumen de este líquido, pero cuando el volumen intravascular está depletado, vemos que los cambios de presión son mínimos. Sin embargo, en este punto de la gráfica, con el mismo volumen X de líquido, si yo ya estoy ante un compartimiento venoso con más volumen, un poco más reclutado, entonces un aumento o una carga adicional de líquidos va a generar, sí, un cambio drástico en la presión venosa central. Es entonces como podemos ver en esta gráfica que la presión venosa va a tener una validez muy importante en los extremos de la curva. Entonces, si yo tengo una presión venosa central alta, puedo hablar sí de que eventualmente estoy ante una sobrecarga hídrica y si la tengo baja, eventualmente estoy ante una hipovolemia real o relativa. Sin embargo, en estos puntos intermedios de la gráfica es donde nos surgen precisamente dudas. Entonces, si yo tengo una PVC por debajo de 3 milímetros de mercurio, puedo hablar de hipovolemia o una hipovolemia relativa, por ejemplo, en los choques distributivos o cuando está por encima de 10 milímetros de mercurio. Entonces puedo hablar de sobrecarga de volumen, de disfunción cardíaca, de presión intratorácica elevada. Es así como la PVC se convierte en un marcador estático de la precarga. Quise traerles aquí a colación unos estudios en los cuales trataron de validar el uso de la PVC para predecir la respuesta hemodinámica a la administración de líquidos. Entonces, en este primer estudio realizado por Marik en el año 2008, que se trata de una revisión sistemática, donde trataron de definir si la PVC es válida para evaluar la respuesta a los líquidos, pudieron concluir que hay una escasa relación entre la PVC y el volumen sanguíneo y que esta es incapaz de predecir la respuesta hemodinámica a la administración de líquidos, por lo que concluyen que esta no debería utilizarse para tomar decisiones clínicas relativas pues, a la administración de estos líquidos. Sin embargo, si entendemos la fisiología y analizamos la gráfica que vimos anteriormente, podemos ver, por ejemplo, en este segundo estudio, cómo los puntos más extremos de la curva sí nos pueden hablar de pronóstico, por ejemplo. Entonces, aquí en este estudio publicado en el año 2018, quisieron evaluar, digamos que cómo en pacientes pediátricos con choque séptico la PVC estando por encima de 12 sí se asoció a tasas de mortalidad significativamente mayores, hasta en un 50% con un valor de P estadísticamente significativo. Entonces, si bien está en boga que la PVC no nos debería guiar la
reanimación hídrica, digamos que no podemos satanizarla porque en situaciones específicas y junto con un examen físico completo sí nos puede funcionar para hablar de la reanimación hídrica. Entonces, ¿de qué se compone la onda de la PVC? Entonces, vamos a estar compuestos por 3 ascensos y 2 descensos. Entonces, el primer ascenso es el A, que es la contracción auricular y se correlaciona con la onda P en el EKG, seguido por la onda C, que es directamente el cierre de la válvula tricúspide y su protrusión hacia atrás posterior a la contracción auricular y se correlaciona con el final del complejo QRS, seguido por el descenso X, que representa el descenso de la presión en la aurícula derecha, y esta está ocasionada por la contracción del ventrículo derecho y la relajación consiguiente de la aurícula derecha. Se relaciona directamente o está asociada antes de la onda T del EKG, seguido por la onda B, que nos habla del llenado auricular. Entonces, en este punto la sangre llena la aurícula derecha, golpea la válvula tricúspide y esto produce una onda de presión y da una idea de la competencia de la válvula tricúspide. Y finalmente, el descenso Y es donde se produce la apertura de la válvula tricúspide en la diástole ventricular temprana y este se va a suceder antes de la onda P. Voy a mencionar rápidamente unos patrones anormales que podemos ver en la onda de la PVC, que son, por ejemplo, la pérdida de las ondas A en caso de la fibrilación auricular, porque pues aquí no vamos a tener una contracción auricular, las ondas A cañón, que resultan de la fusión de las ondas A y C y se producen cuando la contracción auricular y ventricular están ocurriendo al mismo tiempo, entonces el gasto cardíaco está perdiendo ese beneficio del 20% de la patada auricular. Las ondas CB regurgitantes, que son muy características de la insuficiencia tricuspidia, en donde el reflujo de sangre que sale desde el ventrículo derecho va a alterar el descenso X, por lo que la onda C se va a acentuar y se va a fusionar con la onda B. Y pueden verse dos situaciones, o parcialmente fusionadas, como en la imagen de la derecha, o completamente fusionadas, formando ondas gigantes, como en la imagen de la izquierda. ¿Qué otro patrón podemos ver? Las ondas A prominentes. Entonces podemos ver en estenosis tricuspidia o cuando tenemos un compromiso de la distensibilidad del ventrículo derecho. Y esto va a estar asociado al aumento de la resistencia del flujo desde la aurícula hacia el ventrículo, lo que genera una onda Y atenuada, pues el llenado del ventrículo va a ser lento y no va a haber un cambio pronunciado pues de esta presión. Esto va a ocurrir, por supuesto, como el llenado es lento y la contracción está deficiente, en las disfunciones de la contracción del ventrículo derecho y también en patologías como estenosis pulmonar o hipertensión pulmonar. Y finalmente la onda PVC bífida, en donde, por ejemplo, en la pericarditis constrictiva se observa un descenso pronunciado de la X y de la Y, en contraste con el taponamiento cardíaco, donde el descenso Y se prolonga. Ahora entraremos a hablar de la medición del gasto cardíaco. Entonces, recordemos que esta es una variable macrohemodinámica que se determina como la más importante en el monitoreo del paciente inestable y en estado crítico. Las características que deberían cumplir una medición precisa del gasto cardíaco es que sean mediciones confiables, precisas, que sean mínimamente invasivas en la medida de lo posible, que sean continuas y en tiempo real, que estén automatizadas y que sean fáciles de implementar. Entonces, dentro de los métodos que tenemos para la medición del gasto cardíaco, tenemos el método de FIC, la dilución del indicador, el análisis de la onda de pulso, la bioimpedancia y la bioreactancia, y finalmente la medición del flujo sanguíneo derivado del Doppler, que esta pues no entraremos en discusión porque la hablaremos en la siguiente sesión. Entonces, ¿qué es el método de FIC? Es el método por el cual digamos que su teoría o su base fisiológica es que la absorción total de una sustancia por el tejido va a ser igual al producto del flujo sanguíneo hacia los tejidos periféricos y el gradiente de la concentración arteriovenosa de esa sustancia. Entonces, si usted sabe cuánto oxígeno se consumió en total y cuánto ha cambiado el contenido de ese oxígeno por cada litro de sangre, usted puede calcular cuánta sangre tuvo que fluir a través de los órganos para que se produzca una diferencia, para haber producido la diferencia que se observó en el contenido del oxígeno. Es así como se puede concluir que el gasto cardíaco va a ser igual al VO2 sobre la diferencia del contenido arterial y venoso de oxígeno. Entonces, la medición del gasto cardíaco por este método se puede realizar de dos formas. Hay un método directo, que es el que se denomina el gol estándar para la medición del gasto cardíaco, en los cuales se basa en mediciones del contenido del gas de la sangre arterial, de la sangre venosa y además el volumen del gas expirado para poder calcular el VO2, lo que en la práctica se va a traducir va a requerir la utilización de múltiples dispositivos. Por ejemplo, para la medición del VO2 vamos a requerir un sistema de recolección de gases que capte el aire exhalado durante un tiempo determinado.
lo que significa que es un método pues muy invasivo que requiere implementar muchos dispositivos. También tenemos una forma indirecta de calcularlo, en las cuales una o más de las variables se estiman en lugar de medirse directamente. Por ejemplo, se estima el VO2 por medio de nomogramas según la edad. ¿Qué ventajas tiene el método de FIC? Que es nuestro gol estándar. ¿Qué desventajas tiene? Que si yo tengo que estimar algún valor, pues eso me puede producir un error de cálculo, que por ejemplo en situaciones como la neumonía se puede aumentar el VO2 y esto me va a sobreestimar el gasto cardíaco. Y por ejemplo en situaciones como en un shock intracardíaco se va a producir cambios en el contenido venoso y arterial de oxígeno que no están estrictamente relacionados con el gasto cardíaco. El siguiente método que tenemos es la dilución del indicador. Entonces, en la dilución del indicador, lo que hacemos es que administramos una cantidad conocida de una sustancia conocida, esta se agrega al torrente sanguíneo, se mezcla de forma uniforme con el torrente sanguíneo y nosotros ahí tenemos un detector que mide la concentración de esta sustancia y la velocidad del flujo a la cual pasa esta sustancia. Entonces vemos que el cambio de la concentración nos va a determinar la velocidad del flujo y el análisis del área bajo la curva es la que nos va a determinar el gasto cardíaco. Entonces, este indicador puede ser desde un tinte, un indicador químico, solución salina que nos va a ayudar a cambiar, por ejemplo, la conductividad, o calor o frío, a la que cambia la temperatura de la sangre. ¿Cuál es el mayor beneficio de este último, que es por medio de temperatura? Es que yo no tengo que agregar ninguna sustancia, simplemente estoy cambiando la temperatura de un líquido que voy a instilar, y este suele ser el más utilizado y es el método que se denomina termodilución. Entonces, a partir de este punto ya empezamos a hablar de los métodos de termodilución. ¿Cómo calculamos el área bajo la curva, la que definitivamente nos va a determinar el gasto cardíaco? Entonces, a partir de la ecuación de Stewart-Hamilton. Entonces, en esta se establece que el flujo o el gasto cardíaco va a ser igual al volumen por la diferencia de las temperaturas, tanto de la sangre como de la sustancia que instilé con cambio de temperatura, por la constante densidad de calibración sobre la integral del área bajo la curva. Y esto me va a definir entonces que el gasto cardíaco va a ser igual a la dosis del indicador sobre el área bajo la curva de la concentración tiempo. Entonces vemos que en este punto se administró la sustancia o se cambió la temperatura de la sustancia administrada, va a tardar un momento en que llegue hasta el detector y una vez llega al detector, él analiza el cambio de concentración y de velocidad y analiza el área bajo la curva. Por supuesto, esta sustancia en la primera, digamos que no se va a eliminar completamente, puede ser llevada a recirculación. Entonces, como lo que nosotros queremos evaluar es estrictamente el área debajo de esta curva, se debe extrapolar a cero. ¿Qué ventajas tenemos? Que no necesitamos un acceso a sangre venosa y central, que se trata de una medición automatizada y continua. Pero ¿qué desventajas tenemos? Que la integración del área bajo la curva suele ser un método difícil, que se requiere el uso de factores de corrección, como lo vimos en la ecuación de Stewart-Hamilton, que van a reducir su precisión, tanto que se ha establecido que la concordancia con el gol estándar es de apenas aproximadamente el 25%. Entonces, basándonos en todos los conceptos anteriormente descritos, se creó la termodilución pulmonar, que es la que se realiza a través del catéter de la arteria pulmonar o Swan-Ganz. Este es un catéter que permite la medición de variables y la administración de medicamentos a partir de su localización en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho y en la arteria pulmonar. Aquí en este punto se podrá hacer una medición indirecta de la presión de la aurícula izquierda y así pues poder aportar unos datos importantes en la precarga del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué hacemos? Insertamos el catéter, medimos la temperatura basal, inyectamos el bolo de líquido frío, detectamos el cambio de la temperatura, calculamos una curva de termodilución y calculamos el gasto cardíaco. Entonces, entendiendo los conceptos previamente, entendemos cómo está funcionando el catéter de Swan-Ganz. ¿Cuál es el problema del catéter de Swan-Ganz y es lo que ha llevado a su desuso? Que puede estar asociado a múltiples complicaciones, como por ejemplo la perforación de la vena cava superior, un hemoneumotórax, fibrilación auricular, arritmias ventriculares, eventos tromboembólicos, embolias gaseosas por ruptura del balón, infartos pulmonares, endocarditis de la válvula pulmonar, bloqueos de la rama derecha, rupturas de la arteria pulmonar y daño directamente de las válvulas. Es por eso que decidieron, digamos que se pusieron a pensar y dijeron, bueno, ¿cómo podemos utilizar un método que sea igual de efectivo, pero menos peligroso? Entonces se creó la dilución transpulmonar.
Los representantes más importantes aquí son la termodilución con el paico y la dilución con litio, que es el litco. Entonces hay unas diferencias importantes entre la dilución transpulmonar y la medición con la arteria pulmonar. Entonces, en la transpulmonar vamos a administrar un líquido frío a la circulación venosa, pero como no estamos directamente en las cámaras cardíacas, se va a producir una mezcla de esto dentro de las cámaras cardíacas antes de llegar a la circulación arterial, que es donde va a estar mi detector. Entonces, esto hace que su precisión sea un poco menor. Sin embargo, pues es un método que es menos invasivo y menos peligroso que el que describimos anteriormente. Entonces, el sistema PAICO es un sistema que se compone de un acceso venoso central, un acceso venoso periférico, que estarán conectados a un transductor arterial, a un transductor venoso, que ya vimos todas las características que deben cumplir, y estos estarán conectados a su vez a un tubo rígido, a un cable de conexión del monitor, a un kit de administración de líquidos que va a garantizar pues la permeabilidad del sistema. Como ya lo repasamos previamente, va a calcular el área bajo la curva que va a estar representada en un monitor y así calculará el gasto cardíaco. Entonces, por medio del análisis logarítmico de las diferentes variables del área bajo la curva, que son específicamente el tiempo medio de tránsito y el tiempo de descenso, es posible la evaluación del volumen global del fin de diástole, que como vemos acá, va a estar compuesto del volumen del fin de diástole de la aurícula derecha, del ventrículo derecho, de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo. La suma de más el volumen sanguíneo pulmonar más el agua extravascular pulmonar es lo que nos va a configurar el volumen sanguíneo intratorácico total, que son las variables más importantes del PAI. Entonces, por medio de estas mediciones, calculamos diferentes variables hemodinámicas como el índice de permeabilidad pulmonar vascular, el agua pulmonar extravascular, el volumen sistólico, la variación de la presión de pulso, el volumen diastólico y global, y finalmente, que es lo que nos interesa, el gasto cardíaco indexado, sobre todo en nuestra situación de contexto de pediatría, y por consiguiente la evaluación de la fracción de eyección global. Entonces, nuestra piedra angular para el manejo y lo que pretendemos buscar con la monitoría en estos pacientes es determinar la precarga cardíaca. Entonces, recordemos que fisiológicamente la precarga ventricular depende tanto de la presión diastólica final, el volumen y la distensibilidad ventricular. Entonces, las mediciones volumétricas van a ser muy útiles para detectar estados de bajo volumen. Recordemos la curva que vimos de la PVC previamente, mientras que las mediciones de presión son más sensibles para detectar hipervolemia. Entonces, como vemos en la gráfica, donde tenemos una relación presión-volumen, entonces en estados de disfunción miocárdica, por ejemplo, aquí en esta parte de la curva con estados de disfunción miocárdica, está disminuida la distensibilidad, por lo tanto, pequeños cambios de volumen producen mayores cambios de presión. La integración de todas estas variables, incluyendo el volumen intravascular, el contenido, digamos que venoso sanguíneo, el agua pulmonar extravascular y todo esto que configuramos en este punto es el que nos va a permitir tomar decisiones. Entonces, ¿qué decisiones? Entonces nos vamos a basar, por ejemplo, en el agua pulmonar extravascular. Entonces esto puede elevarse debido a un aumento de la presión intravascular pulmonar o por el aumento de la permeabilidad capilar pulmonar. Entonces esto puede estar relacionado tanto a la disfunción cardíaca como al aumento del volumen sanguíneo total, por lo que las mediciones combinadas del agua pulmonar extravascular y la medición del volumen pulmonar o el volumen sanguíneo total, más bien el volumen sanguíneo total, van a funcionar como buenos parámetros para guiar la terapia de reanimación hídrica, como vemos, por ejemplo, en esta imagen, que según la evaluación de si el agua pulmonar extravascular es normal o está incrementada, evaluaremos cómo está el volumen intravascular y según esto podremos definir si estamos ante estados, por ejemplo, de hipovolemia pura, o estamos ante un estado de hipervolemia con una función cardíaca conservada, o por ejemplo ante estados de hipovolemia o asociado a un aumento de la permeabilidad, por ejemplo en choque distributivo, o asociado a una disfunción miocárdica. Digamos que tenemos varios algoritmos en donde podemos guiarnos. ¿Qué importancia tiene el agua pulmonar extravascular? Y es que según un metaanálisis de Gabelli, que fue publicado en el año 2022, se evaluó este parámetro de agua pulmonar extravascular y se incluyeron 18 estudios. La gran conclusión del metaanálisis es que este es un parámetro que tiene una relación directa con la mortalidad, siendo más alto en aquellos pacientes
no sobrevivientes versus los sobrevivientes. Entonces, los pacientes que tienen el agua pulmonar extravascular aumentada tienen más mortalidad, por eso es importante su cuantificación. Después de todo esto, vemos que podemos en una reanimación que va a ser guiada por PAICO, esta va a tener las variables más importantes a evaluar serán el índice cardíaco, el índice de volumen sanguíneo intratorácico y el índice de agua pulmonar extravascular. La integración de todas estas variables nos permitirá definir si nuestro paciente necesita inotropía, si necesita líquidos, si por el contrario necesita soporte vasopresor o si por el contrario estamos ante un evento de sobrecarga hídrica que nos aumenta la mortalidad y tenemos que utilizar terapias de reemplazo renal, por ejemplo, de forma temprana o el refuerzo diurético. Quise traer a colación esta variable porque me pareció muy importante y me gustó sobre todo porque es recordarnos que si bien tenemos métodos supremamente avanzados para la medición del gasto cardíaco, no podemos olvidar las bases. Y bueno, entonces en cuanto a la variación del volumen sistólico, este va a ser un predictor de la capacidad de la respuesta a líquidos en pacientes ventilados. Este lo podemos calcular directamente por medio del sistema PAICO. Si este está por encima, si su variación es por encima del 10%, va a predecir la capacidad de respuesta a líquidos con una sensibilidad del 81% y una especificidad del 80%. Sin embargo, hay otro parámetro que es la variación de la presión de pulso y esto lo podríamos evaluar eventualmente dentro de nuestra línea arterial cuando tenemos nuestros pacientes ventilados monitorizados con una línea arterial. Si esta es mayor al 12%, va a predecir una capacidad de respuesta a líquidos con un área bajo la curva operativa de 0.94 que le da bastante validez. Entonces, la piedra angular de todo este manejo es el análisis de la onda de pulso. Entonces, recordemos que la presión arterial va a depender del volumen sistólico y del sistema arterial. Entonces, el gasto cardíaco va a estar determinado por un factor de calibración, la frecuencia cardíaca, por el volumen sistólico. Y este factor de calibración va a depender básicamente de dos cosas. Uno, pueden haber sistemas que tienen una calibración externa y pueden haber sistemas que tienen una calibración interna. Una calibración externa es gracias a que yo también tengo un dispositivo a nivel venoso, a nivel, digamos que para el cálculo de la PVC, y que me puede calcular por medio de la termodilución transpulmonar y la dilución transpulmonar de litio, puede calibrarme de forma externa y constante todo el tiempo ese cálculo del gasto cardíaco. Sin embargo, existen otros métodos en donde se realiza una calibración interna. Entonces, en esta calibración interna va a haber un análisis de la forma de la presión, de la onda de la presión de pulso, pero como por ejemplo en Vigileo o en Pulsion, lo que hacen es que ellos dentro del aparato tienen como una base de datos, nosotros ingresamos los datos biométricos del paciente y ellos calculan aproximadamente cómo es ese factor de calibración y pueden tener respuestas. Entonces aquí entramos con el sistema de FlowTrack Vigileo. Entonces, ¿qué podemos calcular con este? Podemos calcular el volumen sistólico, la variación del volumen sistólico, la presión arterial media, la resistencia vascular sistémica, el gasto cardíaco. Tiene, por supuesto, ventajas y es que es menos invasivo. Yo solo necesito una línea arterial porque la calibración la hago a partir de base de datos. Es fácil de usar, es una automatización y una calibración dinámica. Sin embargo, tiene desventajas y es que su precisión es variable, por lo que les acabo de mencionar. Depende de la calidad de la onda de pulso, entonces tengo que estar siempre muy atento a que la onda de pulso sea de una calidad adecuada. Puede estar limitado en caso de choque severo o alteración de la vasculatura periférica y tenemos, digamos que nos aporta pocos datos hemodinámicos con respecto a lo que nos aporta sistemas como el PAIC. Finalmente, hablar muy levemente de la bioimpedancia y la bioreactancia, que es un instrumento que se está utilizando de forma reciente, en donde se evalúan los cambios de la conductividad eléctrica en el tórax para cuantificar el volumen sistólico y el gasto cardíaco a través de la colocación de electrodos cutáneos que permiten, digamos, censar la corriente de alta frecuencia y de baja magnitud que se ve con la contracción miocárdica. Entonces tiene sus ventajas y es que es una monitorización no invasiva, es en tiempo real, es continua y automatizada, pero por supuesto tiene una gran desventaja que su exactitud es limitada. Nos serviría de pronto para evaluar, digamos que en cuanto a seguimiento, sin embargo es lo que está ahorita en estudio. Finalmente, unos mensajes para llevar a casa. Entonces, no olvidemos las bases, recordemos la línea arterial, recordemos la presión venosa y que esto sumado a un examen físico completo nos puede guiar completamente nuestros objetivos de tratamiento. La disponibilidad de los monitores de gasto cardíaco ha aumentado exponencialmente en los últimos años y esto nos permite teóricamente su uso en todos los pacientes inestables en la unidad de cuidado intensivo.
Recordemos que cada método tiene ventajas y desventajas, sobre todo en términos de invasividad y exactitud. Es fundamental comprender cada uno de los parámetros hemodinámicos para evaluar la función cardíaca y el estado de perfusión que finalmente nos van a determinar el manejo de nuestros pacientes. Su uso nos permitirá guiar de forma más precisa y oportuna la reanimación, nos permitirá una individualización del tratamiento para definir si se va a aplicar una estrategia restrictiva o liberal frente al manejo de líquidos, que recordemos que está altamente asociado a un aumento de la mortalidad. Y la monitorización hemodinámica eficaz requiere un enfoque no solo multidisciplinario en el que participen todos los actores del sector salud, sino además multimodal, en el cual debemos evaluar tanto examen físico, línea de onda de pulso arterial, PVC o sistemas tan avanzados como PAICO. Eso era todo lo que quería contarles. Muchas gracias.